de noviembre de 1998, en las primeras horas de la mañana, la ciudad de Mitú, en el departamento de Vaupés, se encontraba en un estado de total calma, sin saber que pronto enfrentaría el ataque más audaz que jamás hubiera sufrido. La capital de este remoto departamento de la selva amazónica colombiana, con aproximadamente 13.000 habitantes, estaba, como era habitual, apenas defendida por 120 oficiales de la Policía Nacional. La mayoría de estos uniformados eran agentes jóvenes, muchos de los cuales apenas tenían experiencia en combate de esta magnitud. Mientras tanto, el gobierno había subestimado la posibilidad de un ataque directo de las FARC a esta zona, ya que Mitú estaba en teoría fuera de los principales focos de conflicto. A las 4 de la mañana del 1 de noviembre, la tranquilidad de la madrugada se rompió con un estruendoso disparo. Los guerrilleros de las FARC, alrededor de 1.500 terroristas, habían rodeado la ciudad desde la noche anterior, sin que los habitantes ni los defensores pudieran anticipar lo que venía. De hecho, el ataque había sido cuidadosamente planeado y ejecutado por algunos de los nombres más temidos dentro de la estructura terrorista de las FARC, como el Mono Jojoy, Iván Márquez y Romaña. La ofensiva estaba organizada en 3 grandes anillos de seguridad, lo que impedía cualquier tipo de fuga o movimiento de refuerzos hacia Mitú. En la madrugada, los insurgentes lanzaron el asalto, dispararon morteros, fusiles y granadas contra la estación de policía y otras instalaciones clave. Las balas llovían sobre los oficiales, quienes, atrapados por la opresiva violencia, trataron de organizar una resistencia. Sin embargo, el ataque era brutal, coordinado y rápido. La mayoría de los policías, bajo el mando del coronel Luis Mendieta, se atrincheraron en la estación de policía, pero las fuerzas guerrilleras seguían avanzando, a pesar de los intentos de contenerlos. Durante las primeras horas del ataque, los guerrilleros lograron tomar el control de varios edificios importantes, como el Palacio de Justicia, la Registraduría Nacional y la sede SAPRECON. Mientras tanto, los policías intentaban desesperadamente comunicarse con el resto de las autoridades para pedir refuerzos, pero la ciudad estaba completamente aislada. La pista de aterrizaje, la única vía para recibir ayuda aérea, ya había sido destruida por los atacantes. La situación empeoraba minuto a minuto. Los guerrilleros no solo atacaban a los uniformados, sino que recorrían las casas cercanas, intimidando a los civiles y exigiendo que los agentes se entregaran. «Ríndanse o los matamos a todos», gritaban a los policías atrapados. Algunos agentes, rodeados, decidieron rendirse, mientras que otros fueron secuestrados y obligados a caminar por las selvas cercanas hacia las montañas. A medida que pasaban las horas, los guerrilleros de las FARC se fortalecían y la lucha se intensificaba. El sonido de las ametralladoras era ensordecedor. Los guerrilleros disparaban en ráfagas, mientras que otros lanzaban cilindros de gas cargados de explosivos. Durante 12 horas continuas de combate, se dispararon más de 144.000 cartuchos. Los ataques con cilindros no cesaban, y el fuego de fusilería y de ametralladora retumbaba a lo largo de la ciudad, pero a las 4:30 de la tarde, la estación de policía había caído, y los guerrilleros comenzaron a capturar a los sobrevivientes. Entre los 61 secuestrados se encontraba el propio coronel Luis Mendieta. Durante esa tarde, la ciudad parecía sumida en el caos. Los civiles que intentaban huir se veían atrapados entre las fuerzas guerrilleras y los escombros de edificios derrumbados. La situación parecía desesperada. Los guerrilleros exigían la liberación de prisioneros y demandaban un canje a cambio de los secuestrados. A las 6 de la tarde, las primeras noticias llegaron al gobierno colombiano, quien inmediatamente comenzó a movilizar tropas de diversas regiones del país. Sin embargo, los refuerzos no podían llegar rápidamente. La base aérea de Apiay, la más cercana, estaba a más de 490 kilómetros, lo que significaba que cualquier operación aérea tomaría muchas horas. La única opción viable para las fuerzas militares era enviar tropas desde San José del Guaviare, a 300 kilómetros de distancia. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando se descubrió que las FARC ya habían destruido la pista de aterrizaje de Mitú, lo que dejó sin opciones a las fuerzas colombianas para realizar un aterrizaje inmediato. La única manera de llegar a la ciudad era por vía aérea, y esto requería un esfuerzo logístico colosal. Así comenzó la operación de rescate, que se inició la noche del 1 de noviembre. 2 helicópteros Arpía despegaron desde la base aérea en San José del Guaviare. En total, alrededor de 200 soldados fueron enviados con equipos de apoyo, junto con las aguerridas Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, también conocidos como los Hombres Jungla.
La operación era peligrosa, ya que se adentraban en un terreno selvático, sin garantías de éxito, pero el gobierno no podía permitir que Mitú cayera definitivamente. El 2 de noviembre, en la madrugada, el ejército colombiano finalmente llegó a las afueras de Mitú. Sin embargo, la sorpresa no terminó allí. Los guerrilleros, al enterarse de la llegada de los refuerzos, lanzaron un nuevo ataque, rodeando a las tropas que intentaban entrar a la ciudad. Utilizando cilindros de gas y explosivos caseros, los guerrilleros comenzaron a atacar a las tropas, que estaban aún a 2 kilómetros de la ciudad. La batalla se intensificó y los refuerzos se vieron obligados a retroceder, mientras las fuerzas guerrilleras avanzaban. En ese momento, las bajas comenzaron a acumularse. 8 soldados fueron asesinados y varios más resultaron heridos, mientras que las fuerzas especiales de la policía también sufrieron bajas. La situación parecía fuera de control, pero el 13 de noviembre la presión sobre las FARC comenzó a dar frutos. Los guerrilleros, que ya habían sufrido bajas considerables, se vieron forzados a retirarse. La ciudad de Mitú, después de 3 días de ocupación, fue liberada parcialmente. El ejército colombiano recuperó el control de la pista de aterrizaje, pero la ciudad seguía siendo un campo de batalla, con escombros y ruinas por todas partes. A lo largo de estos días, la toma de Mitú dejó un saldo trágico. Se calculó que entre 100 y 800 guerrilleros murieron, mientras que las fuerzas militares colombianas perdieron al menos 14 soldados. Los secuestrados por las FARC fueron trasladados por la vía fluvial hacia territorios más profundos en la selva, y solo con el tiempo algunos de ellos fueron liberados, durante intercambios humanitarios en años posteriores. A lo largo de este proceso, la toma de Mitú no solo mostró la capacidad militar de las FARC, sino también las graves debilidades del gobierno colombiano para hacer frente a ataques de esta magnitud en territorios tan remotos. Al final, aunque la operación para recuperar la ciudad se consideró un éxito parcial, el costo humano fue alto, tanto para las fuerzas militares como para los civiles. La ciudad quedó devastada y la sensación de vulnerabilidad se instaló en muchas regiones de Colombia, que hasta ese momento se consideraban a salvo de los grandes ataques guerrilleros. En cuanto a los policías que fueron secuestrados, muchos de ellos vivieron un calvario de años en la selva de Colombia. Algunos fueron liberados poco después de la incursión, como resultado de los esfuerzos de mediación de organizaciones internacionales y el gobierno. Sin embargo, otros permanecieron en cautiverio durante varios años. El coronel Luis Mendieta, uno de los oficiales más altos en rango que fue capturado, fue liberado años después tras múltiples negociaciones. Y bueno, Lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.